19:03, buenas noches, bienvenidos a Puntos de Vista. 13 grados la temperatura, nosotros con ganas ya de informar y de hablar del tema de vivienda. Qué importante el tema que vamos a encarar esta noche. ¿Cuántas familias paraguayas con problemas habitacionales? Fernanda, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también para toda la gente que se va sumando, que ya pueden ser parte también del programa escribiendo sus mensajes al 0985-625-000, porque vamos a estar hablando el día de hoy con alguien que va a tener en sus manos el desafío de brindarle a una gran parte de la población y concederle tener ese o cumplir ese sueño de la casa propia. Hay algunos proyectos que ya fueron surgiendo en las últimas campañas políticas, pero ¿qué es lo que concretamente se va a hacer? Es lo que queremos saber. Exactamente, cuáles son los planes, la estrategia del gobierno en este tema tan sensible para gran parte de la población. Así que no se pierdan lo que vamos a hablar hoy en una noche que ahora es de 13 grados, que veremos qué nos depara también esta jornada en cuanto al clima. Tampoco hoy se ven valientes en la costanera trotando. El Team Invierno es muy fanático de ese clima, pero por lo visto adentro de la casa. Yo vi gente que estaba ayer, no en estas imágenes, pero sí pero en publicaciones que decían, vine a trotar a la costanera, a eso de las 7, 8 de la noche. ¿En serio? Bueno. Les juro. Bueno, pero queremos saber cómo va a estar el tiempo en los próximos días para que se preparen bien. Hay flexibilizaciones también en las escuelas, por ejemplo, con el tema de los uniformes. Hay cuidados que hay que tener en cuenta. 13 grados tenemos de temperatura, un cielo cubierto en Asunción, en algunos puntos también del área metropolitana. Una sensación térmica de 12 grados 8. 93% alto nivel de humedad, 5 kilómetros por hora, los vientos del suroeste. Para esta noche en que la temperatura está ahora en 13 y va a bajar hasta 11 grados. Viento suroeste a 5 kilómetros por hora, durante la madrugada entre 11 a 8. Para la mañana ya va repuntando entre 9 a 13. Y vamos a ver los datos también del pronóstico extendido que va a pasar en los próximos días, cómo va a continuar esta jornada o estas jornadas frías para el jueves. Mañana jueves arrancamos con 7 grados de mínima, 17 grados de máxima, un cielo parcialmente nublado. Jueves que es 15, no olvidemos eso. Ah, es la quincena. Es la quincena. Cierto. El día viernes la mínima 9 y la máxima 18, con cielo nublado y vientos variables el día viernes. Para el sábado 11 grados de mínima, 18 de máxima, va subiendo poquito a poquito la temperatura. Y el domingo la mínima 12 grados y la máxima 20 grados. Así va a estar el tiempo entonces en los próximos días en nuestro país. Clima agradable para el domingo, Día del Padre. Día del Padre, juega la selección a la mañana. No me olvido que es mi día y estamos esperando también las muestras de afectos en todas las áreas donde estamos, no solamente en la casa. Ese ya fue un pedido acá para todos nosotros. Te van a regalar el asado en la casa, pero vos tenés que preparar. Pero con mil gustos, ¿verdad? Y me contaron que el viernes parece que hay un ambiente de festejo acá también en Puntos de Vista. Esperemos. Hay rumores de festejo, así que estén atentos. Arrancamos hablando ya también de lo que es el futuro gobierno. No falta tanto ya para el 15 de agosto, que hoy se dio a conocer otro futuro integrante del gabinete, en este caso para el Ministerio de Justicia. Es así, estamos hablando de Ángel Ramón Barcini. Estamos observándolo ya en este video, en este material audiovisual difundido de esta manera. Hay días en los cuales se van confirmando los nombres del gabinete de Santiago Peña, principalmente de Diego, en horas de la mañana. A las 10 de la mañana por lo general, si no es un poco después, se hacen los anuncios y el último tiene que ver con Ángel Ramón Barcini, quien estará al frente del Ministerio de Justicia. Es lo que anunciaba el presidente electo Santiago Peña, su cuarto anuncio dentro del gabinete. Y se espera que en los próximos días podamos conocer ya el nombre de quién estará al frente de Hacienda. Asimismo, van apareciendo los nombres, en este caso, un político de larga trayectoria, ocupó varios cargos ya, últimamente diplomático, embajador, pero también estuvo en otras posiciones, desde el Poder Judicial, también en el Legislativo. Así que ya está la confirmación de Ángel Barcini, entonces, como futuro ministro de Justicia. Tremendo desafío también el que le espera al encargado de una cartera
que tiene, entre otros puntos, a su cargo las penitenciarías del país. Así que tema súper delicado que también hay que encararlo en algún momento con una mirada de modernidad seguramente. Como decías, repasando así rápidamente nada más su trayectoria: juez, diputado, embajador de Paraguay en Qatar por 8 años en total. El año pasado presentaba renuncia a ese último cargo para sumarse a las listas con las cuales el Partido Colorado intentaba sumar la mayor cantidad de senadores en la Cámara Alta. Él fue uno de los candidatos, finalmente no ingresó, intentó llegar de esta manera al Senado, pero no obtuvo los votos necesarios. Esa es un poco la trayectoria, por lo menos de estos últimos tiempos, de Ángel Barchini. En el ámbito del Ministerio de Justicia tenemos el gran desafío de avanzar en una justicia más eficiente. He encontrado en la persona, el abogado Ángel Barchini, a la persona indicada para poder estar al frente del Ministerio de Justicia. El presidente fue claro, me dijo: Ángel, tenemos que marcar una diferencia. Patriotismo, honestidad, gestión. Y esto requiere un abordaje muy amplio: trabajo de seguridad interna, el trabajo con los sectores económicos, la educación para generar oportunidades, también un amplio conocimiento del sistema judicial paraguayo. Tenemos que humanizar las cárceles, pero con firmeza y con la ley, y por el camino de la ley dar a cada quien lo suyo. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que exista un antes y un después en la gestión de nuestro presidente Santiago Peña. Bueno, ahí estaba Barchini entonces, que va a ocupar el cargo del Ministerio de Justicia. Ya es el cuarto confirmado. El cuarto confirmado. Se habla ya también, bueno, hay muchos nombres dando vuelta en el ambiente, pero aguardaremos mañana, entre mañana y pasado, aparentemente ya saldría otro nombre además. Se espera que sea, como decía, el de Ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda, sí, en medio de los rumores. Ya uno a veces está un poco tentado a decir, pero mejor esperamos, ¿verdad? Por prudencia. Por prudencia, sí, para evitar también después las bromas. Vamos a hablar de vivienda, es lo que le prometíamos a la audiencia, las consultas también, por supuesto, a nuestra línea de WhatsApp, porque es un tema que evidentemente le toca a una gran parte de la población. Es así, decíamos, y de hecho parte de nuestro avance también mencionaba, el sueño de la casa propia, podríamos decir que está en sus manos. Fue designado recientemente como futuro ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches, Fernanda, Diego, audiencia, muchas gracias por la invitación. Gracias, ingeniero, por el tiempo. Creo que el padre Velasco fue el que adelantó un poquitito ya lo que era el cargo, aunque creo que él dijo ministro de Obras, sí. Pero ahora, bueno, frente a este ministerio, es complejo el desafío. Hay números que hablan de 1.100.000. No sé si hay ya un panorama más o menos. Así mismo, Diego, el número que se maneja de acuerdo al ascenso de estadística es 1.100.000 soluciones habitacionales, que es el déficit en la República del Paraguay. Eso incluye viviendas nuevas, más viviendas que necesitan ser ampliadas, más viviendas que necesitan ser reformadas. El Estado normalmente, a través del Ministerio de la Vivienda, hoy, anteriormente Senavitat o Conavi, en las dos últimas administraciones, en los últimos 10 años, ha venido construyendo cada 5 años un promedio de 37.000 soluciones habitacionales, ¿verdad? Ese número inclusive no llega ni a cubrir el crecimiento orgánico, ¿verdad? Perdón, ingeniero, 35.000 soluciones habitacionales. Cada 5 años. O sea, 7.000 por año hay que calcular. Así mismo. Para un problema de más de 1 millón. Así mismo, Diego. Por Estamos eso, súper mal entonces. Realmente el déficit es bastante importante, ¿verdad? Y yendo un poco al abordaje de este tema, ya en campaña el presidente electo Santiago Peña había lanzado el proyecto en aquel momento, que esperamos que sea un programa Cero Gapona, ¿verdad? Que apunta a un segmento de la clase media que está pagando alquiler mes a mes. Se estima también que entre aproximadamente 400.000 a 500.000 personas en la República del Paraguay están pagando alquiler mes a mes. Perdón, ¿cuánto en total? 400.000 a 500.000 familias serían, ¿verdad? Las que pagan alquiler, ¿verdad? Ese es un segmento que, por falta de acceso a un crédito a largo plazo, con tasas convenientes y con requisitos un poco más flexibles, puede obtener
un crédito o pudiera obtener un crédito, que es el objetivo de este programa, ¿verdad? Este proyecto, y en vez de estar pagando el alquiler de una casa que no es suya, pagar su propia casa, ¿verdad? El año pasado, 2022, 3.700 familias accedieron al crédito en Mi Primera Vivienda. Se estima que este año 2023 llegaría a 4.000, pero lo que nosotros apuntamos es a trabajar con el sector financiero para poder obtener condiciones más favorables en cuanto a tasas de interés y a plazos. Perdón, Sí. sobre ese punto nomás, ¿el sector financiero, hablamos del sector privado o va a ser la banca pública? Ambos, Diego. La idea es el Banco Nacional de Fomento más la banca privada, ¿verdad? Con la cual inclusive ya hay trabajos iniciados en este periodo de gobierno, ¿verdad? Con el actual ministro de la Vivienda, Carlos Pereira, con quien ya conversé el día de ayer. Mañana justamente vamos a estar de vuelta juntos y probablemente en la brevedad posible vamos a estar reuniendo ya estaría yo participando de conversaciones con el sector financiero al efecto de ir adelantando la posibilidad de lograr este objetivo de tasas más convenientes, plazos más convenientes, de manera a que más familias, que no sean 4.000, sino que pues, ojalá pudieran ser 8.000 o 12.000, ¿verdad?, pudieran acceder a un crédito que le pueda permitir adquirir una casa propia o construir una casa de acuerdo al proyecto que ellos presentasen, ¿verdad? Eso paralelamente a lo que normalmente viene llevando adelante el gobierno, que es construir viviendas para familias vulnerables e indígenas. Eso aparte. Eso aparte, que es lo que hablamos de estas 37.000 soluciones habitacionales. Entonces sí, inclusive podemos duplicar o triplicar lo que podamos hacer las familias vulnerables, más lo que pudiéramos nosotros incorporar a la clase media que paga alquiler a que pueda acceder a un crédito. Estamos hablando de números muy importantes con los cuales sí podemos pensar en reducir el déficit habitacional en la República del Paraguay, y con el efecto positivo en la economía, ya que el sector de la construcción y principalmente la vivienda emplea 10 personas directa e indirectamente. Estamos hablando del albañil, albañil que trabaja, hablamos del pisero, del electricista, del plomero que lleva adelante la construcción. En forma directa, el chofer del camión que lleva el ladrillo, la teja, el tejuelón, del olero que lleva adelante la construcción, o sea, lleva la fabricación de ladrillo. Estamos hablando de la ferretería que va... Hasta los copetines en la zona. Los copetines que dan de la empanada, el remedio yuyo que se va a comprar. Ahora, o sea, el efecto dinamizador. Una cosita nomás sí, con respecto a esto, porque mencionó en su momento que era un plan pensado en la clase media que estaba hoy pagando un alquiler. Para que la gente, no digo no se haga ilusiones, pero para que se pueda más o menos entender en números. Para la gente que paga más o menos qué monto hoy de alquiler podría ser este plan. Bueno, nosotros lo ideal es, estamos hablando de situaciones ideales, Diego, ¿verdad? En el sentido siguiente, ¿verdad? De que estos números vamos a ir obteniendo a la medida que avancemos las mesas de trabajo con las entidades financieras, ¿verdad? Entonces, hay que tomar con mucho cuidado los números que yo pudiera decirte. Bueno, lo ideal, si hay gente que está pagando 1.000.000, 1.500.000, números que van en esos términos. Pero de ahí se podría empezar a pensar. Ojalá que sí, ¿verdad? Nosotros queremos empezar, que son los términos que muchas veces están pagando básicamente una franja importante, ¿verdad? Pero esos números finos los vamos a ir obteniendo, ¿verdad?, cuando empecemos a avanzar en el trabajo ya con las entidades financieras, donde el propio presidente de la República va a encabezar este trabajo, porque es parte de su proyecto para llegar a la presidencia, ¿verdad? Dos ejes que fueron bandera, ¿verdad? El proyecto Cero Gaporán y el empleo, y ambos están vinculados. Si nosotros logramos duplicar o triplicar la construcción de vivienda en la República del Paraguay, el nivel de empleo va a crecer significativamente en todos los términos, ¿verdad? Respecto a estos puntos, ¿cuál es el principal desafío? Decía usted, ver alguna forma en la cual se pueda reducir un poco ese porcentaje de interés. Eso sería lo principal para poder obtener esos números similares, porque uno cuando busca un préstamo para la vivienda hay cientos de calculadoras, bancos que ofrecen esa posibilidad de calcular
en base a ciertos montos y te dicen vas a tener que pagar 2 millones, 2.500.000 en un plazo de, qué sé yo, 20 años. Solamente eliminando ese porcentaje de interés o reduciéndolo, ¿vamos a tener ese acceso a la vivienda en términos más bajos? No solamente tasa de interés, sino también hablemos de los plazos, ¿verdad? Y las posibilidades. De hecho que hoy hay una franja que no está pudiendo acceder porque se ve superado a sus posibilidades. Hay experiencias positivas como la que hablamos. De hecho que el año pasado 3.700 familias pudieron acceder porque pudieron cumplir los requisitos, ¿verdad? Estimamos o se estima que este año serían 4.000, ¿verdad? Entonces nosotros del Ministerio de la Vivienda queremos ser un facilitador para que los ciudadanos puedan acercarse hasta nosotros y orientarles e inclusive acompañarles hasta la obtención del crédito. Porque muchas veces uno se acerca a una institución pública y o a lo sumo, lo máximo recibe una hoja de diga, bueno, estos son los requisitos, anda a llenar esto y anda a presentar los bancos, y no hay un acompañamiento, ni siquiera una orientación o asesoramiento para que pueda preparar su carpeta, ¿verdad? Entonces nosotros queremos cambiar un poco el concepto y ser facilitadores y no trabas que muchas veces también hay en las instituciones públicas burocracias excesivas que impiden al ciudadano poder lograr ese objetivo. Y el acceso al crédito para mucha gente es muy complicado por deudas pasadas, por ataduras, a veces estos informes comerciales que se hacen de deuda que son un problema también social hoy en día, me parece, ingeniero, que hay que así mismo, analizar y trabajar seguramente a lo mejor con la banca pública también, ¿verdad? Hay también experiencias, Diego, que ya se ha llevado adelante. O sea, convengamos que hay ciudadanos que están en Inforcon, ciudadanos que tienen deudas en 2 o 3 instituciones, ¿verdad? Inclusive que son asalariados del Estado, ¿verdad? Y hay experiencias positivas donde inclusive el Banco Nacional de Fomento en su momento ha adquirido, ¿verdad?, la deuda de ese funcionario, de ese ciudadano, y lo ha convertido en una sola deuda, ¿verdad? E inclusive eso le ha permitido sacarle de Inforcon con años de gracia u otro mecanismo y que le ha permitido civilmente rehabilitarse, digámosle, ¿verdad? Entonces, queremos incorporar todas esas experiencias positivas y poderlo trabajar, ¿verdad? Porque esta experiencia que te contaba, por ejemplo, ha ocurrido en el caso de docentes, maestros que inclusive en algún momento casi no han cobrado nada, ¿verdad? Y que les ha afectado inclusive en el rendimiento. ¿Verdad? Hemos tenido casos de policía en rojo. En fin, ¿verdad? Entonces el desafío es bastante enorme en el sentido de que realmente... El número es terrible, perdón, ingeniero, pero lo que estábamos comentando al comienzo, de 1.100.000 y lo que se está construyendo, digamos, por año es absolutamente insuficiente. Así es. Ahora, va a tener que ser una auténtica revolución, digamos, esto para poder avanzar, digamos, porque las proyecciones hablan que en 20 años este problema va a ser de como de 3 millones de personas, según los datos que se tienen. Bueno, si no se hace nada, obviamente. Si logramos el objetivo que estamos buscando desde el gobierno de Santiago Peña, esto va a ser una transformación positiva para el país, de que podamos mejorar significativamente el número de soluciones habitacionales desde el Estado para los sectores que hemos hablado históricamente vulnerables e indígenas, y la clase media, en el sentido de que sea el Estado el impulsor para poder lograr que éste se incorpore a adquirir su propia casa. ¿Cuál es el desafío que tienen ustedes mirando así estos primeros meses de gobierno? Es decir, dentro de un año tenemos que tener más de, no sé, 5.000 personas que accedan al crédito por AFD. Bueno, estas son nuestras ideas básicas de gestión de gobierno que queremos hacerlo, ¿verdad? Hoy estamos en una tarea de recolección de información. Esta transición nos va a permitir recoger todos los datos más precisos y a partir de ahí diseñar lo que van a ser los primeros meses del gobierno y la proyección a un año y dentro de 5 años, ¿verdad? La voluntad es romper los números que tenemos actualmente, que claramente son insuficientes para poder reducir el déficit. ¿Cuánto sería un número suficiente, así mirando rápido y con las reuniones que usted ya tuvo? Que usted le dejaría medianamente satisfecho, cuanto menos después. Inclusive, conversando con el actual ministro, él me estaba comentando que entre 20.000 y 25.000 pedidos año está recibiendo el ministerio, ¿verdad? Si yo te pudiera decir un número ideal o lo bueno sería llegar a esos números, 25.000 a 30.000 soluciones habitacionales, ¿verdad? Con eso podríamos
ir soñando en pensar. El hecho que esto no vamos a poder lograr en 5 años, ni tal vez en un periodo de 10, 15 años, ¿verdad? Si jugamos a un ritmo al cual o construimos a ese ritmo, ¿verdad? Pero realmente los números son, como dijo Diego, bastante alarmantes. ¿Es solamente la compra de la casa propia o se puede pensar en otras soluciones? Porque hoy en día hay mucha gente que dice, realmente habría que pensar en soluciones tipo de alquiler, otro tipo de soluciones. ¿Se habló ya de esto, ingeniero? ¿De una posibilidad? Sí, son varias situaciones, digo, no estamos hablando solo de construcción, Claro. porque cuando hablamos también de déficit, está planteada viviendas que necesitan ser ampliadas, viviendas que necesitan Baños. ser reformadas. Hay programas mismos del Ministerio de la Vivienda de subsidios para construcción de sanitarios, ampliaciones de piezas, o sea, es bastante integral, ¿verdad? Y también al abordaje que hoy venimos hablando de las nuevas viviendas que se llevarían adelante o complejos habitacionales, también lo planteamos de una manera mucho más integral, que no se reduce solamente a la construcción de la casa, también implica acceso, implica seguridad, implica instituciones educativas, implica salud e implica empleo, ¿verdad? Eso también es un abordaje que queremos darlo a partir del Ministerio de la Vivienda. Y con respecto a lo que fue en el gobierno anterior, en realidad el gobierno de Horacio Cartes, uno de los proyectos emblemáticos fue el barrio San Francisco, que hoy está bajo lupa por varios puntos que no resultaron, tengo entendido, de todo satisfactorios, sobre todo el tema social. ¿Ese proyecto va a ser un modelo o se va a ir por otro lado? Pensando en ese, se habló puntualmente de San Francisco. Sí, porque Diego, ese proyecto quedó inconcluso en una de las patas centrales, cual era la instalación de una industria en el cual tendrían que tener empleo los pobladores del barrio San Francisco, ¿verdad? Entonces hoy se está reiniciando, terminar esa pata, y yo creo que sería un momento luego de evaluar lo positivo y tal vez lo que no ha funcionado tanto, y bueno, replicar en todo lo positivo y corregir lo que probablemente le hubiera faltado, ¿verdad? Un proyecto probablemente similar a lo que visitamos aquella vez en el Bañado Sur, en donde está prevista la construcción de 2.500 viviendas, porque son 2.500 familias las que están afectadas, en un proyecto en donde se está recuperando 100 hectáreas del refuglado, y no solamente esas 100 hectáreas pueden ser destinadas también a áreas recreativas, parques, plazas, canchas deportivas, sino también a la instalación de industrias en donde la gente pueda tener empleo y generar arraigo a los pobladores, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos mirar un poco todos los proyectos que ya han sido realizados o a realizarse, y bueno, y ver un poco lo positivo, y bueno, este tiempo de transición nos va a permitir un poco hacer todas las miradas y rescatar lo positivo de lo que se está haciendo. ¿Usted va a jurar, ingeniero, como senador? Yo voy a jurar, si Dios quiere, el 30 de junio y participar de la instalación de la mesa directiva. Bueno, posteriormente vamos a analizar en qué momento nos retiramos para abocarnos de lleno en el tema del Ministerio de Vivienda, que de hecho que el juramento sería el 15 de agosto, ¿verdad? Ok. Queremos seguir conversando con esto. Hay varias personas que están haciendo también sus consultas, ingeniero, respecto a este tema. Sí, muchas. Vamos a dejar hasta que hora el ingeniero. Y tenemos Llega una el 30 de junio, le dejamos. le seguimos trayendo. Bueno, y queremos hacer una breve pausa nada más y enseguidita vamos a leer los mensajes. Mucha gente haciendo consultas también respecto al tema de la vivienda. 19:31 minutos, está habilitado el WhatsApp. Vamos a leer algunas preguntas de la gente porque claro que nos interesa lo que pregunta la ciudadanía. Exactamente, y también lo que responde, porque salimos a las calles a preguntarle a la gente qué es lo que espera del futuro ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Esto era lo que respondía. ¿Qué le pedís al nuevo ministro de Viviendas que ya va a asumir el 15 de agosto? Mejor infraestructura a nivel interior, más que nada. La verdad que mejor calidad de vida para toda la gente, sobre todo humilde, ¿verdad? Realmente lo ideal sería que todos los ciudadanos tengamos un hogar propio, ¿verdad? Porque hay una extremada pobreza en muchas partes, hay muchísima gente, yo creo que más del 50 o no sé cuánto por ciento de la población están viviendo en alquiler, no tienen casa propia, algunos ni siquiera viven en alquiler. Viven en casas de parientes, hay casas donde viven muchas personas en una sola familia.
Y lo ideal sería que haya la posibilidad de acceder a la casa propia, ya sea en cuotas, de alguna forma en que el ciudadano pueda pagar, ¿verdad? Y acceder a la casa propia. Que no haya más corrupción, que no se robe más y que realmente si se va a dar las casas que se den sin tantos protocolos. Porque la verdad que yo iba a acceder también a una vivienda y fueron tantos los protocolos que te ponen que al final terminas otra vez sin la vivienda. Entonces, lo ideal sería que sin tantos preámbulos dieran la vivienda a la gente que realmente necesita. Y buena financiación, que la gente pueda invertir en su casa en vez de estar pagando alquiler, que pueda tener esa seguridad del banco, ¿verdad? Esa seguridad financiera que les pueda dar la solvencia de poder financiarse su propio hogar en, qué sé yo, 15, 20 años, pero que haya un plan de financiamiento. ¿Cuál es tu opinión sobre los planes que tienen, la forma de acceder a los planes de vivienda del gobierno? No, realmente no me fijé todavía en los planes de vivienda que tienen. No estoy muy bien informado para contestar eso. ¿Qué opinas sobre los planes que actualmente se tienen para acceder a una vivienda? La verdad que esa parte no sabría decirte porque no estoy al tanto de lo que está pasando, ¿sí? Y creo que sí, la mayoría vive más con alquileres, a no ser que ya sean de herencia y cosas así, pero son pocos los que pueden acceder con sus propios financiamientos, ¿verdad? Que no sea con ayuda del gobierno, sí. Yo creo que sí, muchísima gente está sin vivienda propia. Eso está bien visto y eso es lo que yo creo, ¿verdad? Bueno, estas eran las respuestas de la gente, en su gran mayoría coincidiendo justamente con lo que ya estábamos compartiendo aquí con el ingeniero Juan Carlos Baruja, que tiene que ver con ese acceso a la vivienda propia y el famoso dejar de pagar alquiler. Ahora, hay algunas consultas también incluso de personas, ingeniero, que van llegando al WhatsApp que dicen: vivo en asentamientos, ¿cómo puedo buscar yo misma mi propia vivienda? Hay también un trasfondo muchas veces político detrás de la construcción, principalmente de viviendas sociales. Bueno, realmente hay situaciones en donde ocurre lo que vos estás diciendo y una de nuestras tareas va a ser transparentar el acceso a la vivienda que lleva adelante el gobierno nacional, ¿verdad? Por otro lado, lo que estuvimos observando de la opinión que recogieron, se refleja también la falta de información, que queremos mejorar la comunicación, que está diciendo dos personas que fueron entrevistadas, dicen: la verdad que no estoy enterado de lo que hace el gobierno ni qué acceso. A eso me refería a minutos atrás, en donde muchas veces los ministerios no facilitan el acceso a la información o a la gestión, que es un poco lo que queremos abordar y aplicar. Que a veces no le conviene que la gente sepa sus derechos. Probablemente, sí. Asumamos también cierta realidad, pero no es un poco la voluntad nuestra a partir del 15 de agosto, ¿verdad? Porque el tema de vivienda es transversal a muchos sectores, es transversal a la seguridad, es transversal a la salud. Por eso que ha sido y es una de las banderas del próximo gobierno de Santiago Peña el reducir el déficit habitacional, para lo cual la apuesta es muy fuerte porque tiene múltiples beneficios para la ciudadanía: el cumplir el sueño de tener la casa propia, el poder generar mano de obra intensiva que reactive fuertemente la economía por el efecto dinamizador que genera la construcción. Ingeniero, a nosotros a veces nos pasa con ciertos nombramientos que da la sensación que se nombra como para congraciarse con los sectores más fuertes y poderosos, digamos, lo que es los factores de poder, ¿verdad? El empresariado, que aplauden ciertos nombramientos. En el caso suyo, que tienen una cartera tan sensible, ¿se puede hablar de un compromiso con los más carenciados? Porque, claro, hay un problema en clase media y hay que también encarar sin dudas, ¿verdad? Pero ahí también está la banca privada, hay alguna posibilidad más por ahí de contar con algo. Pero esa gente más desposeída, esa franja de pobreza que hay en las ciudades, en el interior mismo, en los departamentos en general, ese va a ser un tema central, digamos, en la gestión, porque es la gente que más necesita, la que a lo mejor hoy está buscando apoyo de lo público del Estado. Por supuesto que sí, Diego. Yo, mi característica en la gestión siempre estuve más vinculado a sectores sociales
o a la ciudadanía en condiciones desfavorables y vulnerables, ¿verdad? Y yo creo que esta cartera implica mucha capacidad de diálogo con organizaciones sociales, mismo con municipios, gobernaciones, la clase política, para poder realmente trabajar en este sector que es ampliamente desfavorable y ampliamente mayoritaria, ¿verdad? Entonces, nuestra tarea va a ser bastante compleja, va a requerir, como se dice vulgarmente, tener un poco de cintura y tener esa capacidad de diálogo, que de hecho ya empecé desde el mismo día de mi designación. El día de hoy yo estuve en la ciudad de Tomatí conversando con la Asociación de Oleros, de Ceramistas y Transportistas a los efectos de primera mano tomar un poco la inquietud de ellos. También conversé ya con la parte de la Cámara Paraguaya de la Construcción y el diálogo va a seguir con todos los sectores. En el bañado, ¿qué le dijeron, ingeniero? ¿Qué le quedó así? Lo personal, a lo mejor, ya como... A lo mejor también como motivación o compromiso con la gente que más necesita. Bueno, mañana es un lugar que no desconozco porque ya también, inclusive siendo ministro de Agricultura, ya estuve trabajando ahí, ¿verdad? Entonces, que la gente realmente tiene la intención de progresar y salir adelante, que está con esperanza de que el Estado realmente pueda darle un empujón y tener calidad de vida. Porque finalmente eso ha sido, Diego, el eslogan de nuestra campaña, vamos a estar mejor. Y por eso que estamos tomando estas primeras acciones. Caso puntual, por ejemplo, el tema de las viviendas. Hay una directiva clara del presidente Santiago Peña de que la construcción de las mismas sea con materiales cocidos, materiales tradicionales, ¿verdad? Porque eso permitiría o permite que las paredes sean de ladrillo, que el techo sea de tejuelones de teja, que el piso puede ser también cerámico, claro, de material nacional. Sabemos que hay otras soluciones, ¿verdad?, habitacionales, pero que implica utilización de menos mano de obra y menos materiales. Por eso hay una directiva y por eso yo el día de hoy estuve ya reunido con la Asociación de Oleros de esa comunidad, que no es la única comunidad que trabaja en la elaboración de materiales cocidos. Convengamos que prácticamente en toda la República, en cada distrito, hay personas que se dedican a la elaboración de ladrillos comunes, de tejas, tejuelones, pero si tenemos que elegir una ciudad emblemática en eso, sí, esa es la ciudad de Tomatí. Hay dos consultas que quiero hacerle. Una, respecto a viviendas sociales principalmente, también están consultando acá muchas personas. ¿Dónde hay lugar hoy día? Pues, no sé si usted ya tiene ese dato. ¿Dónde hay lugar para construir viviendas sociales? Y también preguntaban aquí, ¿en qué zonas va a haber en las inmediaciones escuelas, colegios, centros de salud, medios de transporte para poder salir de ese lugar y poder tener el transporte asegurado? Fíjate que la segunda pregunta, la segunda consulta un poco responde a lo que dije anteriormente, el abordaje integral, que no es solamente ir a hacer casa en un lugar en donde no tenés acceso a camino, en donde no tenés instituciones educativas cercanas, ni salud, no tenés seguridad, ni la posibilidad de tener un empleo digno. Eso yo creo que sería un modelo equivocado. Entonces nosotros, ¿dónde sería? Hoy yo no te puedo responder totalmente porque también tenemos que, una vez incorporado, sentarnos y ver de dónde está el déficit habitacional, cuáles son los planteamientos. Ahora, la idea es tratar de llevar adelante la mayor cantidad de construcción de vivienda. Es más, ayer me estaba enterando que el propio ministro de la Vivienda tiene terrenos propios. Uno de ellos, por ejemplo, que sí, casi creo que todos lo sabemos, que es el predio que está frente a la Expo, en Mariano Roque Alonso. Famoso predio. El famoso predio. Un lugar donde hoy es del Estado paraguayo, en donde inclusive hay proyectos para construir 2.500 departamentos o viviendas. ¿Pero hace años está ese proyecto? Y que tenemos la intención de eso, de mover, de reactivar y que se concrete. Porque si voy a tener el terreno, ahí perfectamente pudiera entrar un segmento en una alianza tal vez pública o privada, en donde ya el terreno es del Estado. Te estoy diciendo una hipótesis que todavía no puedo darte como certeza porque claro, eso se tiene que trabajar, pero que el sector privado construya y se vea el costo y bueno, eso pueda ser para el segmento que tiene cierta capacidad de pago, que es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Y hay otro segmento que dijo bien Diego, ¿verdad?, que no tiene capacidad de pago, para el cual existe un subsidio casi la totalidad, el 95%, familias vulnerables, familias indígenas que realmente... Perdón, porque en el caso de mi vivienda, hay uno de los planes que hay, el requisito es 2 salarios mínimos.
Hoy no es la realidad de un montón de paraguayos. Y hay que buscar ayuda a esa gente. Y justamente en eso estamos pensando sentarnos. Por eso que hay un segmento Por grande eso queríamos la cifra, ingeniero, de cuánto para entrar al nuevo plan. Claro, que la gente se pueda ilusionar o no, ¿verdad? No, por eso yo no estoy tocando números concretos todavía, porque sería un poco Para no jugar con eso. irresponsable de mi parte, ¿verdad? Sin tener la certeza. Estoy hablando de lo que... Damos un tiempito para que... Claro, nosotros necesitamos un poco de tiempo. Y perdón, ingeniero, porque nos Sí. queda poco tiempo nomás. Ya que citaste nomás lo de Roque Alonso, en Asunción mismo hay una gran cantidad en el centro y el barrio acá cercano de casas abandonadas, viviendas que están deshabitadas. ¿Se puede pensar en eso también como una solución? Inclusive hay un proyecto de recuperación del centro histórico, Diego, en donde hoy vemos que en el centro hay edificios abandonados y tenemos las nuevas oficinas del gobierno en donde van a estar instalados, creo que eran 5 o 6 ministerios, en donde perfectamente si recuperamos esos edificios, lo convertimos en departamentos, bien puede ser para la gente que trabaja. O sea que hay que ir abordando el tema y un poco cumple al hecho de que hay muchos terrenos del propio Estado paraguayo que están tal vez en sitios muy bien ubicados. Hablamos del caso de Mariano Roque Alonso, pues hay otros edificios, ¿verdad? Por ejemplo, por darte una idea nomás, en la esquina de Mariscal López y Brasil, ese es un predio del Estado paraguayo, el Ministerio del Urbanismo. También abandonado. Que también, y creo que hay un proyecto ya de construcción de un bloque de edificios, o un bloque de edificios, ¿verdad? Claro. Entonces vayamos buscando y abordemos ese tipo de soluciones. O sea, para la clase media trabajadora, tener un segmento de solución, para los que no tienen vulnerables, tener otro eje de trabajo y así sucesivamente para poder aumentar considerablemente la cantidad de soluciones habitacionales. Es que hay muchas madres también que se calificaban como madres solteras que también piden ayuda especial. Claro, que ganan sueldo mínimo, decían acá también. Ustedes habrán percatado que la cantidad de mensajes realmente habrá superado inclusive la expectativa, porque cuando es un tema muy sensible y que realmente por eso es central para los próximos 5 años para el gobierno de Santiago Peña. Brevemente nada más, porque llegaba también una consulta, ingeniero. Gente que pide dinero, sí o sí, un abogado, una persona que dice yo les voy a conseguir, junten las firmas y cada uno ponga cierto monto de dinero. Usted hablaba de reforzar los controles. Sí. ¿Cómo hacer para que esta situación ya no termine vulnerando a la gente que ya de por sí está vulnerada? Y dos, muchas veces la ley del mbarete es el que juega finalmente... Totalmente de acuerdo a ambas situaciones. Hay una realidad que, y más todavía... pasando más al interior, a veces aparecen avivados, sí, que empiezan a organizar a ciertos grupos prometiéndoles o vivienda y cobrándoles un monto inclusive semanal o mensual, sí, ¿verdad? Entonces, esa es una tarea que compete al Estado el abordar y ver las necesidades reales. Entonces es un tema que lo vamos a analizar. Y por otro tema, como vos decías, hay grupos de presión que van y se colocan frente al ministerio, se instalan, empiezan a hacer explotar bombas, tratando de presionar a que salga probablemente, por ahí es una realidad que sea necesario, o por ahí no es la prioridad total, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de situaciones vamos a estar trabajando y nuestra intención es dar respuesta en donde existe la necesidad real. Para eso vamos también a basarnos en informes técnicos y no solamente aquel más barete, aquel que llevó más gente para manifestarse, el que reciba la vivienda, ¿verdad? Claro. Ingeniero, gracias por su tiempo, que sea con éxito el trabajo que va a hacer ahí en el ministerio y le esperamos pronto para volver a charlar. Gracias y espero que la próxima visita ya tenga hechos más concretos, informaciones que le pueda servir más a la ciudadanía. Hoy yo agradezco este espacio en donde expresamos en líneas generales nuestra intención y lo que queremos hacer. Así que muchísimas gracias y a la audiencia por el tiempo. Gracias. Bueno, llegaron muchas consultas. Gracias también a la gente que se fue sumando. Hay realmente mucha desinformación también, Diego, porque muchísimos escribían ¿cómo puedo hacer hoy? Estoy ganando tanto. Nos enviaban incluso los detalles de esos gastos que tienen para poder acceder, decían, a una casa, donde me anoto, donde envío mis datos, de todo ya estaban. Y hay que insistir en esto, que todos los paraguayas tenemos derecho a una vivienda digna. Así que vamos a ir hablando de esto y vamos a seguir preguntando, por supuesto, nosotros. Es así, hacemos breve pausa, ya venimos. 19:51 seguimos nosotros aquí en Puntos de Vista y más novedades en esta noche. Exactamente. En la Cámara de Diputados hoy se dio nuevamente una situación bastante particular, Diego.
En medio de la sesión, en medio del tratamiento de un proyecto de ley que terminó siendo aprobado con el Fondo Financiero para el Desarrollo, para mejorar una ruta que une Pedro Juan Caballero con otras ciudades del norte del país. Eso era lo que se estaba debatiendo, ensalzando incluso como parte de lo que es un logro ya de uno de los diputados que posteriormente será gobernador, Juan Acosta. Él estaba participando de la sesión también, se mencionaba su nombre y en medio del debate, vamos a escuchar primeramente lo que decía Celeste Amarilla respecto a este proyecto que estaba siendo tratado, reiteramos, un préstamo para poder continuar con la construcción de una ruta. Tantas felicitaciones a Juancho. Este es un proyecto de Robert Acevedo. Vamos a respetar a los muertos por lo menos. Este es un proyecto del diputado Robert Acevedo. Y no se hizo justamente porque era de Robert Acevedo, porque las rutas que se hacen tienen que ser coloradas. Esa es la verdad. Ahora Juancho. Pero por favor, respeten a los muertos por lo menos. Y ahora, meten ahora, no sé, en su lucha interna. Pero no se les olvide, la Ruta del Progreso es un proyecto de Robert Acevedo. Juancho, todavía vamos a ver qué hace de bueno. Gracias. Este es el mejoramiento de la ruta P17, es la que le dicen la ruta de la soberanía. La ruta de la soberanía. Así le llaman. Pero la discusión fue para otro lado. Fue para otro lado y fue... Aunque se aprobó, ¿verdad? Claro, se aprobó el préstamo para poder mejorar esa ruta. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Escuchaban ustedes, Juan Acosta es el diputado que estaba participando de la sesión, lo ensalzaban a él, algunos de sus correligionarios, otros, como el diputado Sergio Rojas, lo criticó a él. Estaban en esa situación, reiteramos que él fue electo como gobernador del Amambay, cuando salta en su defensa Juan Carlos Nano Galaverna, hijo de Juan Carlos Galaverna, quien ya se está retirando como senador. ¿Y qué dijo? Dejó una frase. Dejó una frase nueva. Algunos dicen acuñó una frase. Escuchemos. A ver. El único deseo y único objetivo del colega Juancho Acosta es llevar progreso a su departamento. Y hay una frase que dice, el que nada debe, nada tiene. El que nada debe, nada tiene. Esta es otra frase boba. Coimera, esta es otra frase coimera. El que nada debe, nada tiene. Entonces, presidente, este crédito vamos a pagar todos los paraguayos. Así como dice el colega Rojas, quizás no nacieron todavía los compatriotas que van a pagar este crédito. Pero ¿qué va a traer esta ruta? Va a traer progreso a la República del Paraguay, presidente. Así que solicito más respeto al colega gobernador Juancho Acosta. Muchas gracias. ¿Se entendió la frase? Y el que mucho debe. Y tiene mucho según la explicación de la frase. Mucha deuda y... Quedó para el recuerdo. Bueno, él quería decir eso. El que nada debe, no tiene nada, básicamente. Si no prestas plata, no vas a tener luego nada lindo. El chapulín culo. No. Pausa, ya venimos. Ya se viene el sur. Mi Tierra Roja, Cintia Insuna, nuestra compañera, ya está en contacto para adelantarnos por lo menos un poquito, aparte de lo que ya veíamos. Cintia, contigo. Hola Fernanda, ¿qué tal Diego? El saludo para todos los compañeros y por supuesto a toda la gran teleaudiencia de C9N. Ya estamos listos, ¿sí? Para un importante recorrido que vamos a estar haciendo por una de las ciudades turísticas más hermosas que tiene el Paraguay. Hablamos de la ciudad de Carmen del Paraná, que además de ser hermosa, además de tener hermosos atractivos, tiene muchísima historia para contar, porque ahí, en ese lugar, se pudo dar paso a la gesta independentista. Así que es muy importante lo que vamos a recorrer hoy y sobre todas las cosas vamos a admirar la gastronomía a base del arroz. Excelente la propuesta, lugar soñado. Nos quedamos ya. Mi Tierra Roja se viene. Sí, señor. Gracias, Cintia. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana.